El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx. Resulta que la sociedad civil siempre habla de la necesidad de incidir en políticas públicas, de provocar un cambio de actitud de parte del gobierno, que haya modificaciones en leyes, que haya herramientas e instituciones para poder lograr los objetivos comunes. Sobre todo, prevenir, no solamente asistir, la promoción humana y la liberación, sino también la prevención de los males sociales que detectan las organizaciones de la sociedad civil. Eso por un lado. Por otro lado, también la sociedad civil se dedica a incidencia en políticas públicas, pero en cuestiones ideológicas y políticas, cívicas, éticas, ¿no? Entonces, dentro del mundo de la sociedad civil las hay de primer piso que hacen ayuda humanitaria directa, de segundo piso las que asesoran a estas o les apoyan económicamente o les dan difusión, y hay las que llamamos nosotros de tercer piso, visto de esta forma. Las de tercer piso son las que se dedican a hacer movimientos políticos o ideológicos. Entonces nos van a platicar Juan Manuel Ledón Roig, ¿sí?, fundador y consultor de Ecosite, y Julio Garduño, fundador de Activarte, asociación civil. ¿Qué fue lo que pasó y qué se dijo y qué tipo de organizaciones fueron al Encuentro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil la semana pasada? ¿Sí? Por favor, a ver, platícanos, Juan Manuel. Claro que sí, bueno, comentarte un poco el marco también. Se está desarrollando un mecanismo de diálogo para la construcción de una agenda amplia entre la sociedad civil y el gobierno federal mexicano, que comenzó en marzo del año pasado y se llevó a cabo un encuentro nacional en noviembre del año pasado, Encuentro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil. Derivado de este encuentro... ¿Qué tipo de organizaciones? Primero? ¿Qué tipo de organizaciones? De todo tipo. Primero, segundo y tercer piso. Así es. Desde ¿sí?, fundaciones, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, incluso colectivos, brigadas y también personas de la academia y de la sociedad civil en general, ciudadanos. Entonces, el objetivo es propiciar este espacio de diálogo que facilite la comunicación y sobre todo que promueva la incidencia en políticas públicas para poder construir una agenda común entre el gobierno y las diferentes expresiones de la sociedad que están representados en estos espacios, estos encuentros. Entonces, hace unos días tuvimos este seminario taller de participación, articulación e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, que fue orquestado y diseñado desde las propuestas que se generaron en el encuentro del año pasado hasta las aportaciones que tuvimos los integrantes del mecanismo de diálogo, que somos 30 organizaciones con diferentes perfiles, y todo se puede consultar desde la página del encuentronacional.org. Uh-huh. ¿Y cuáles son los puntos de interés común entre las organizaciones de la sociedad civil? Seguramente casi todos tienen que ver con el reparto de riqueza de parte del gobierno, ¿no? A quienes sí darle donativo y a quienes no, recaudación de fondos y el bien público, el bien humano. A ver, platícanos. Sí, aparte de la inquietud obviamente de poder facilitar el acceso a los recursos económicos para que cada organización haga de mejor manera lo que ya sabe, debe hacer, hay una inquietud por poder fortalecernos a través de la visibilidad. Hay muy poca visibilidad, excepto por este tipo de espacios, por ejemplo. La articulación, la profesionalización, también la comunicación y la incidencia. ¿De qué manera podemos evitar trámites burocráticos que siempre han limitado o restringido la influencia que tienen las organizaciones dentro de las decisiones a nivel de la agenda pública federal?
Entonces, estas básicamente son las inquietudes que hemos estado recogiendo a través de los diferentes encuentros y reuniones, y que estamos manifestando a través de los eventos como el seminario que tuvimos y el encuentro nacional, para hacerlo llegar de una manera efectiva y expedita a las entidades de gobierno que corresponden, particularmente a la Secretaría de Gobernación, que se encarga de canalizar y de poder atender e incluso organizar reuniones específicas para atender necesidades puntuales de las organizaciones civiles, como ya tuvimos 2 reuniones. ¿Cuáles fueron los temas con la Secretaría de Gobernación, que tuvieron 2 reuniones? Una fue en la Secretaría de Economía, y ahí se atendieron temas justamente en relación a los ingresos que tienen las organizaciones civiles, la manera de facilitar y de poder proponer a través de ciertos esquemas nuevos, cédulas que faciliten el apoyo para pagar incluso en sistemas similares a pequeñas y medianas empresas, pymes, poder canalizar recursos y poder hacer que las organizaciones cuenten con el acceso a esta posibilidad de tener ingresos para pagar capital humano, por ejemplo, capital de trabajo. Y bueno, fue muy efectiva esa reunión donde me tocó acudir junto con otras organizaciones. O sea, iba en el sentido de esa reunión de que las organizaciones altruistas necesitan crear empresas paralelas a su actividad sin fines de lucro para sostener su labor sin fines de lucro. ¿Iba en ese Exactamente, plan? Unidades de negocio que puedan fungir como una estrategia de capitalización y propiciar o proponer que no solamente se lleve a cabo la recaudación de los fondos, que muchas veces implica hasta más de un 80% del tiempo de las organizaciones, que en lugar de poder atender a las comunidades o los temas ambientales que correspondan y sociales, mucho tiempo se dedica a la recaudación de fondos. Entonces, poder facilitar y poder proponer esquemas productivos a través de las mismas organizaciones que facilitan también el acceso de apoyos y financiamientos por parte de la Secretaría de Economía. Muy bien, Julio Garduño, el otro tema que han tenido ya con el gobierno federal, con alguna instancia, ¿cuál es? Mira, bueno, primero que nada, muchas gracias por tenernos aquí. No, gracias por estar aquí. Me encanta estar participando siempre en promover la actividad de la sociedad civil. Nada más como un dato específico, existe para el gobierno federal una base de datos de organizaciones civiles que se llama el Registro Nacional de Organizaciones Civiles. El CLUNY, todas tenemos el CLUNY. Es diferente, aunque están pegados, pero son 2 cosas diferentes. Una cosa es estar registrado y otra cosa es tener el CLUNY. Una va un poco junto con pegado de la otra, pero son... No todos los registrados tienen CLUNY. Exactamente. Porque no son donatarias autorizadas. No tienes que ser donataria autorizada para formar parte del registro. Con que seas una AC o una IAP, o hay muchas denominaciones del régimen jurídico que puedes tú participar en el Registro Nacional de Organizaciones Civiles. En Sedesol. En Indesol. Digamos, no es propio de Sedesol o Indesol, sino es propio de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles, que esta es una ley que surgió hace 5 años, después de un esfuerzo como de 15 años de muchos grupos de organizaciones civiles, redes y gente muy abocada a que la sociedad civil organizada en México tuviera su propio marco legal que nos definiera distintos a el régimen fiscal de las empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces, gracias a que ahora la ley ya nos reconoce como una entidad distinta a la empresarial, podemos ya fácilmente acceder a ser donatarias autorizadas o a poder acceder a recursos públicos en diferentes instancias federales, en fin. En este registro, ¿cuántas instituciones hay a nivel nacional? Alrededor de 18,000. O sea, donatarias autorizadas 7,000 y en el registro 18,000. Sin embargo, el registro todavía nosotros sí estamos observando que todavía tiene mucho que aportar. O sea, es realmente la Ley Federal de Fomento a las organizaciones de la sociedad civil toma a este registro como uno de los principales temas a tratar. Pero en realidad es un registro que está caduco en un buen porcentaje de esos datos. Yo te podría decir que más del 50% de los datos que forman parte de este registro están caducos. Y además hay datos
que no existen, por ejemplo, correos electrónicos, formas de comunicación directa con aquellas organizaciones civiles que antes no se pedían, ahora ya se están empezando a pedir, pero pues ¿qué haces con todo lo demás que ya se estuvo construyendo? Y entonces el segundo tema, además de con la Secretaría de Economía, fue el tema del registro nacional. No, el tema del registro es un tema prioritario, digamos, para las organizaciones civiles, porque es un tema que nosotros quisimos tocar te platico rápidamente. La ley es la única ley que de alguna manera protege. No, porque existe la ley de instituciones de asistencia privada. De hecho, la única ley en la materia de la asistencia privada es la ley de instituciones de asistencia privada, pero solo existe en 15 estados de la República Mexicana. Sí. Eso es lo malo. Sí. Las demás nada más informan a Hacienda cuánto ganan, cuánto gastan, sin que a Hacienda le importe en qué gastan. Sí, entonces no hay control de cómo se usan los donativos, salvo en las IAPs. Ni siquiera ese registro nacional puede controlar los ingresos, egresos y el modo de gastar los dineros de aquellas que quieren recibir y vivir de donativos. Así es, se está empezando con esta nueva cultura de, digamos, de alguna transparencia con las organizaciones civiles. Las organizaciones nos motivamos a nosotros mismas a generar esta transparencia justamente por la parte de que hay muchas empresas que desean colaborar con nosotros, pero no existen esos instrumentos que de forma legal nos permitan transparentar nuestras actividades. Y sí, efectivamente hay muchas organizaciones civiles que, como no transparentan, pueden generar algunas dudas sobre el manejo adecuado de los fondos que reciben de parte de otras empresas o gobiernos. Sí, las más serias contratan auditores externos de fama nacional, ¿no? Que avalan su actividad cuando no son IAP. Pero las que son IAP, como son auditadas de manera frecuente por la Junta de Asistencia Privada en cada localidad donde hay Junta de Asistencia Privada, pues están a salvo de la duda, ¿no? Sí, de alguna manera. Pero bueno, entonces después de este corte te voy a pedir, Juan Manuel, que nos cuentes cuál es el segundo tema que ya trataron, ¿no? Después de aquel Encuentro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, han tenido un seminario y han tenido 2 encuentros con instancias gubernamentales a nivel federal, uno con Economía y el otro ya con la Secretaría del Trabajo. Vamos y volvemos.
pongan las pilas. Continuamos www.anunciacion.com.mx, un espacio de las organizaciones de la sociedad civil para que digan lo que quieran y como quieran. Así que hoy tengo aquí a Juan Manuel Ledón y a Julio Garduño. Ellos son de Ecosite y de Activarte, pero también organizaciones que propician el encuentro entre la sociedad civil y el gobierno. Juan Manuel, me decías que han tenido 2 reuniones con el gobierno federal. ¿Cuáles son estas? La segunda, pues. Así es, la primera fue en la Secretaría de Economía, ya lo comentábamos, y la segunda fue en la Secretaría de Trabajo, donde acudieron más de 20 representantes de diferentes organizaciones. ¿De cuáles? ¿Me las puedes mencionar? Sí, puedo mencionar algunas como Save the Children México, CEMEFI, Activarte y Ecosite, entre muchas otras, el Observatorio Mexicano Ciudadano, el Colegio Nacional de Enfermeras, en fin, cada quien pues abordó y lanzó una propuesta, digamos, de acuerdo a su perfil. Te puedo comentar de lo que nosotros propusimos, que tiene que ver con el voluntariado y con el servicio social en las universidades. Entonces, la idea que se presentó ante la Secretaría de Trabajo fue poder utilizar de una manera mucho más eficiente, más efectiva el servicio social en las universidades para vincularlos con actividades de las organizaciones de la sociedad civil y que se pudiera facilitar este proceso de tal manera que los alumnos puedan estar más familiarizados con estas actividades e incluso cumplir labores de voluntariado, porque eso hace mucha falta recursos dentro de las organizaciones de manera más directa. Entonces, que fuera más efectivo, más eficiente este trabajo de servicio social. Que se le pagara a los alumnos una cuota mínima para pasajes, por lo menos, para que pudieran prestar el servicio social, alguna cosa relacionada con eso. Así es la transición entre el trabajo remunerado, que es a lo que aspira un recién egresado, que no solamente voltea a ver a las empresas o al gobierno, sino que también voltea a ver a las organizaciones, y que hay una etapa de transición entre el servicio que tiene que hacer de manera obligatoria como servicio social en su respectiva universidad y el vínculo con las organizaciones civiles. Entonces, como comentaba Julio, no hay todavía un directorio suficientemente completo, incluso confiable, de organizaciones a nivel nacional, que sería el primer paso de poder registrar y poder actualizarlo para poderlo presentar, incluso vincular directamente con las universidades, y a partir de ahí que los alumnos por egresar o recién egresados puedan elegir una de estas opciones y poder en el proceso poder ser remunerados en lo que encuentran un trabajo que puede ser ahí mismo o simplemente como parte de su servicio social, pero se sabe que hay mucho talento, hay mucha disposición dentro de los estudiantes para poder participar en proyectos sociales o ambientales. Y simplemente se trata a través de esa propuesta de poder facilitar este proceso y que en el camino puedan contribuir al trabajo que se hace en las organizaciones civiles. Pero actualmente el procedimiento es que cualquier institución de asistencia privada o asociación civil debidamente constituidas y con una tarea aprobada llegan a las universidades y se inscriben y dicen, oye, aquí están todos mis datos, mi acta constitutiva, en fin, mis tareas a realizar de parte de los jóvenes de servicio social. Cuando tengas 2, 3 comunicólogos me los mandas, o cuando tengas periodistas o filósofos me los mandas, y punto. Y eso lo hace cada organización altruista. ¿Cómo consideras tú que mejoraría el asunto si fuera diferente a como ustedes lo propusieron? No entiendo la propuesta específica de la Secretaría del Trabajo. Sí, en realidad la propuesta va desde las universidades, todavía no hay una cultura suficiente, incluso una relación, hay muchas organizaciones que se quedan fuera porque no están dentro del registro y se trata de facilitar que las universidades puedan proponer a los estudiantes de servicio social, en lugar de que tengan que acercarse a las organizaciones y formar parte de una larga lista de empresas y opciones, que pueda haber un fomento más directo
a las empresas, porque muchos estudiantes tienen que hacer prácticas profesionales en empresas, pero no está formalizado que lo hagan a través de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hay muy pocas universidades que tienen programas específicos de relación con organizaciones civiles, y la intención de esta propuesta pues es simplemente que desde la universidad cuenten con los recursos y los directorios de organizaciones suficientes para que puntualmente conozcan los proyectos en los que están trabajando y los puedan asociar con los alumnos, que ese es el eslabón, digamos, que actualmente no se tiene. Sí, en realidad, Tere, lo que te puedo comentar al respecto es que en México hay una muy pobre cultura de participación ciudadana, y debemos empezar por los jóvenes, desde las universidades. Muy pocas universidades, como dice Juan Manuel, ya tienen incorporado dentro de su ideario el fomentar la responsabilidad social. En fin, es una tendencia que empieza a generarse a partir de hace muy pocos años, pero tenemos que reforzar esa idea desde primaria, tal vez, ¿no? Realmente es una labor que está muy menguada, ¿no? El hecho de posicionar, el hecho de que no necesariamente te tengas que dedicar a trabajar en una empresa de muy alto prestigio, sino que puedas trascender y participar y trabajar y tener una vida remunerada de forma decorosa, trabajando en las organizaciones civiles. Esa es una nueva tendencia que estamos tratando de promover, y no solo nosotros, sino es a nivel mundial. Especialmente en México tenemos un rezago muy importante en ese sentido. Nada más como el comparativo, ¿no? Otra vez de la base de datos, de esas 18,000 organizaciones civiles, que no es un mapa real, en realidad, porque son las registradas y que desean y que han elegido incluso cambiar sus estatutos a nivel de acta constitutiva para poder participar en concursos donde pueda haber pues un apoyo económico por parte del gobierno federal hacia sus actividades. Pero esto no tiene nada que ver con otros datos que están siendo comparados en otros países. Brasil tiene más de 1 millón de organizaciones civiles que el gobierno federal sí conoce y sí reconoce. Bueno, ¿por qué no mejor pensamos en clave de familia y comunidad? Yo no creo en que muchas millones de organizaciones de la sociedad civil van a resolver el problema de cada mexicano. Yo aspiro a que cada mexicano tenga un modo de vivir que le permita generar los ingresos necesarios para sostener a su familia. Eso es lo que hay que hacer. Es una nueva cultura de relación. Pero es una nueva cultura de trabajo para todos, no de trabajo para universitarios clase media, para que lideren organizaciones de la sociedad civil y suplan las capacidades humanas de un papá y de una mamá en todo el territorio nacional. ¿Cómo pueden ustedes conjugar los intereses de la sociedad civil organizada con esa idea de permanecer en el tiempo? Sí, claro, que permanezcan aquellas que atienden los males sociales que siempre ocurren y que tienen que ver con la salud, la educación, y párale de contar. Porque de verdad que todo lo demás, que son problemas sociales, niños de la calle, abandonados, todo eso hay que prevenirlo. ¿Cómo conjugas estas dos ideas? Sí, justamente son temas clave que tú estás tocando y que se discuten justamente en el mecanismo de diálogo. Exacto. Hay muchas mesas de trabajo en el mecanismo de diálogo. Lo que se está promoviendo es que haya un espacio de diálogo a nivel nacional donde las organizaciones civiles podamos definir cuáles son los grandes temas de interés, tratar de enfocarnos un poquito y justamente articularnos, hacer vinculación en esos temas. También, bueno, te comento, hay una base de datos a nivel mundial de organizaciones civiles. Es como un Facebook, digamos, pero nada más de organizaciones civiles. Es la red social de organizaciones civiles más grande del planeta, y ahí hay más de 115,000, 120,000 organizaciones civiles que están dialogando. ¿Cómo se llama? Se llama wiser.org. El tema de esta base de datos es que lo que te permite es trabajar de forma virtual, y puede ser voluntario, puede ser universitario, puede ser de una organización civil,
en fin, y realmente es un espacio de vinculación donde se puede visibilizar tu causa y tú como estudiante, como ama de casa, como ciudadano, puedes vincularte con esas acciones, porque el sistema es un sistema inteligente que va vinculando automáticamente las personas con ciertos intereses con las organizaciones civiles que también tienen esos mismos intereses. Está muy bonito, pero ese es el tema, poder ir definiendo de forma regional, local, incluso familiar, como tú me encanta tu visión súper localizada, que podamos de alguna manera ir transcribiendo las necesidades individuales hacia un poco más lo local, lo regional, lo nacional y, ¿por qué no, incluso lo planetario? Hay temas como el calentamiento global que nos incumbe a todos, aunque sea tu familia, ¿no? Cómo utilizar mejor el aceite, cómo dejar de comprar ciertos productos que por el ciclo de la cadena de producción son dañinos. En fin, hay una serie de cosas que hay que tocar de una manera muy puntual, pero la cultura que tenemos es tan mínima en México en el tema de articulación, de vincularnos, de participar, de entre todos ver cómo podemos resolver el problema local, como tú dices. Es que claro, es que si no empiezas pensando en el problema local de cada familia y cada comunidad, todo lo demás es puro teatro. Todo lo demás, o sea, si no te interesa que cada persona alcance, o sea, no puedes ir de lo general a lo particular, hay que ir de verdad. Pues con un yo creo interés. Que de las dos formas es muy importante. Sí, de ida y vuelta, pero no puedes concentrarte nada más en los líderes sociales y olvidarte de los beneficiarios de los líderes sociales. Totalmente. O sea, los beneficiarios de las organizaciones altruistas deben ser nuestro principio y fin. Que esa persona sea libre, que tenga trabajo, que pueda tener un proyecto de vida. Porque si el proyecto de vida es para las organizaciones, olvidándote de que cada persona a quien benefician las instituciones tiene que tener un proyecto de vida, pues no estamos avanzando, ¿no? Y ese es el temor que a mí me da. Cuando vamos y volvemos y seguimos hablando de eso, ¿no? Volvemos.
Continuamos, este es el portal de las organizaciones de la sociedad civil, donde transmitimos en vivo y de inmediato ya estamos retransmitiendo a través de www.anunciacion.com.mx. Juan Manuel Ledón, ¿cuál es el tercer tema a tratar? Ya me dijiste, el tema de la Secretaría de Economía, a quien la sociedad civil le pide dinero para poder poner negocios con los que cada organización atendería las necesidades económicas de su labor altruista. Segundo tema, que las universidades conozcan un directorio lo más completo posible de organizaciones sin fines de lucro donde podrían hacer su servicio social los universitarios, ¿no? Eso fue con la Secretaría del Trabajo. Tercer tema, ¿cuál sería? Para la agenda común de gobierno y sociedad. El tercer tema, que creo que es la prioridad y que todavía está pendiente de tener la reunión con la Secretaría de Hacienda, es la política fiscal. Y de eso prefiero que hable Julio, porque es el que domina más la materia, y tiene que ver con que actualmente la política fiscal que atiende a las organizaciones o que está diseñada para organizaciones pues no cumple con las necesidades, ¿no? Y sí ha habido pues ya diferentes frentes para poder insistir en el tema de la reforma fiscal relacionada con organizaciones. Entonces prefiero que Julio nos... Sí, ¿cuál sería esa reforma que ustedes propondrían? Porque la última que propuso la Secretaría de Hacienda y que estaba mirando hacia el bien común, resulta que la echaron para atrás. 20 filántropos mexicanos se metieron ahí a la sala Sí, mira, es que no necesariamente es un tema fiscal únicamente, sino también es un tema más bien de política hacendaria. O sea, hay muchos elementos que se articulan para generar un contexto adecuado o un camino más empedrado para el camino de las organizaciones civiles. Y el tema es un tema más bien político, es un tema que tiene que ver con las esferas o los contextos que enmarcan el marco legal de las organizaciones civiles. Y uno de los temas es la parte fiscal, efectivamente, ¿no? Que hay mucho que hacer todavía. Por eso, ¿qué proponen en la reforma, en una nueva reforma hacendaria? Mira, el mecanismo de diálogo aún no tiene una articulación específica en una pronunciación específica al respecto, porque ahí son muchos temas. Entonces, lo que realmente estamos atacando son los temas por especialidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, se entregó una petición a la Secretaría de Gobernación para que nos apoyaran en la vinculación con las instancias de gobierno federal que pudieran ser las encargadas de destrabar ciertas situaciones ¿Cómo cuáles? O promover, justamente como la Secretaría del Trabajo, como la Secretaría de... Pero volvemos al tema de la reforma fiscal, de la reforma hacendaria. Entonces, específicamente no se ha llegado todavía a una vinculación con Hacienda. Quienes más contacto han tenido en ese sentido ha sido el Consejo Técnico Consultivo de la propia ley federal, y ahí sí ha habido acercamientos más promovidos, digamos, por lo que se le llama la Comisión de Fomento, que está integrada por Hacienda, Relaciones Exteriores, Gobernación y Desarrollo Social. Esta Comisión de Fomento es la que interactúa o se vincula con el Consejo Técnico Consultivo, que en términos teóricos debiera ser el que aconsejaría al gobierno federal para hacer replanteamientos como el que tú dices. Pero desde el mecanismo de diálogo todavía no se ha dado una articulación específica. Sí, o sea, no tienen ninguna propuesta de reforma hacendaria para el beneficio de las organizaciones de la sociedad. Sí, por supuesto que las hay. Entre ellas, por ejemplo, el hecho de que las organizaciones civiles ya no tengan que tener ningún reporte, ¿no? Por ejemplo, actualmente... ¿Que no reporten? ¿No quieren reportar las organizaciones en qué gastan su dinero, el dinero que reciben de donativos? No, ese no es el cuestionamiento. ¿No? El reporte específico que hacen las organizaciones civiles es solo aquellas que están registradas en el Registro Nacional de Organizaciones Civiles están obligadas año con año a hacer un reporte, y el reporte es un reporte mínimo, muy básico, simplemente donde viene esos donativos. Pueden ser donativos privados o
entregas directas de alguna agencia de gobierno federal. Sin comprobación, o sea, un reporte sencillo. ¿Y cuál es la garantía de que eso es verdad? Porque incluso para obtener el CLUNI y todos los registros mandabas una carta con una foto de tu labor y era suficiente sin que nunca jamás nadie te supervisara. ¿Qué es eso? Eso no puede ser. Ahora ya viene encadenado, o sea, eso con no la parte puede fiscal. ser. O sea, hay una serie de... Aquí lo importante es que haya junta de asistencia privada en cada estado de la República Mexicana. Es la única forma de realmente conocer y promover el sano desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en México. Y más que una todo lo demás es privada, puro cuento. Lo ideal sería que fuera una ley estatal de fomento a las organizaciones civiles de cada estado. Pues es lo mismo. Hay 8, no. La ley de instituciones de asistencia privada es una ley de fomento, no es una ley coercitiva, es una ley de fomento. Sí, pero digamos a nivel estatal. Sí, a nivel estatal. La ley de asistencia privada únicamente se aplica a las instituciones de asistencia privada. En algunos estados también a las asociaciones civiles, porque el gobierno así lo dispuso en su ley. Sí. Por eso, pero en realidad la Junta de Asistencia Privada tiene que ver más con un carácter de apoyo, de fomento a aquellas organizaciones que han decidido registrarse como IAPs. Sí, claro. Es el fundamento. Entonces la Junta de Asistencia Privada tiene fondos, tiene personal administrativo, tiene una serie de beneficios que le da a esas organizaciones civiles que han decidido tomar ese régimen De hecho, fiscal. todas las organizaciones de beneficencia, de asistencia, promoción humana, desarrollo, deberían regirse por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. Por ejemplo, las ecologistas y educativas podrían ser AC, pero las de beneficencia tendrían que ser IAP, todas en todo el país, Claro. con leyes locales. Y eso es lo que falta mucho, ese marco legal, ¿no? No nada más a nivel nacional, sino a nivel estatal. ¿Y local. lo están proponiendo o no hablan Claro, de por eso? supuesto. Hay específicamente, no nada más de mecanismo, sino el Consejo Técnico Consultivo está teniendo foros específicos en diversos estados de la República, donde no nada más se da a conocer la ley federal, sino también justamente se trata de articularse con aquellos actores, sobre todo organizaciones civiles, que ya tienen un trabajo, que están detonando su propia ley estatal, que puede ser observada desde la Junta de Asistencia Privada o puede ser desde una propia ley estatal, porque la Junta de Asistencia Privada tiene presencia en 8 estados. 15. En 15 estados. Yo sabía que eran 8. Pero bueno, está bien. Entonces, ¿cuántos estados tienen una ley estatal? Pues creo que también son como 7 u 8 estados nada más. Entonces, a lo que me refiero es, existe tal vez esta ley federal que tal vez nos permite a ciertas instancias o articulaciones, como es el mecanismo de diálogo que estamos detonando entre varias organizaciones, el poder empezarnos a articular de una manera mucho más específica, ¿no? De forma local. A ver, ¿quiénes integran el Consejo Consultivo? ¿Cuál es el nombre completo de ese Consejo Se llama Consultivo? Consejo Técnico Consultivo. Este es un consejo que emana de una ley que se llama la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las organizaciones. Y este Consejo Técnico Consultivo se instaló hace 5 años, cuando salió la ley. Cuando salió la ley. Y desde entonces siguen las mismas personas. No, hay un cambio, hay 9 consejeros propietarios que cambian cada 3 años. ¿Y quién los elige? La Comisión de Fomento, que es esta entidad que está formada por Desarrollo Social, Hacienda, Gobernación y Relaciones Exteriores. Ellos de alguna manera tienen como su propio consejo, digamos, y ese consejo es el que dialoga con este Consejo Técnico Consultivo, que en la práctica tal vez todavía hace falta detallar o limar un poquito más la forma de diálogo, porque quienes ejecutan las acciones en concreto es la Comisión de Fomento, es el gobierno federal, para eso está. Pero este diálogo con sociedad civil a través del Consejo Técnico Consultivo, que es una instancia totalmente ciudadana, y es por ley, y cualquier ciudadano puede participar y puede proponerse para participar. 9 personas que representen a toda la sociedad civil mexicana está muy difícil, y que sean 9 personas con puntos de vista diferentes, Claro. porque si son 9 con el mismo punto de vista, casados con la economía neoliberal,
¿Qué va a ser de México? Sí, pero son 9 cada año. No, de todas formas, o sea, mínimo debería haber 50 cabezas diferentes, sí, por supuesto, con un sentir de la vida distinto, que han vivido y que han llorado con los más pobres de este país, porque si están ahí los filántropos que están casados con la economía neoliberal y que desde ahí hacen su filantropía y que no toman en cuenta a los líderes sociales con sentido altruista y no toman en cuenta a los que ejercen el altruismo más apegado a la caridad y la justicia social, caridad entendiendo como amor. O sea, son puntos de vista muy distantes uno del otro. Sí. Y el Consejo Técnico Consultivo debería estar integrado por gente de todo ese tipo. Sí, de hecho, ¿no? Creo que debería haber un consejo a nivel nacional mucho más ciudadanizado. ¿Debería de haber o lo hay o no lo debería? No se ha logrado. El que tenemos es el Consejo Técnico Consultivo. Y no se logra esa diversidad de opiniones. Ha habido muchos problemas de comunicación entre la Comisión de Fomento y el Consejo Técnico Consultivo. ¿Por qué está integrado? Primero, porque el Consejo Técnico Consultivo, el presidente del Consejo Técnico Consultivo es de gobierno federal, cuando debiera ser justamente ciudadano. Si lo quieres ciudadanizar, pues hay una incongruencia muy importante, ¿no? Algunos dicen que es bueno, algunos dicen que es malo. Yo, la verdad, en lo personal, creo que debiera ser un ciudadano. Pero viendo, por ejemplo, el tema de Brasil, todos los consejos ciudadanos, o todos los consejos federales, tienen consejos ciudadanos. Es más del 60% de los consejos federales tienen presencia de ciudadanos, totalmente apartidistas. Y eso le da un carácter desde una visión civil mucho más realista, ¿no? Y es justamente lo que tú estás... Actualmente, comentando. ¿Quiénes son las personas que están allá en el Consejo Ciudadano Consultivo? Acaba de cambiar estos nuevos consejeros. Está formado por 3 tipos de consejeros diferentes. Son los consejeros que de alguna manera tienen ya una labor en organizaciones civiles probada, y eso se manifiesta con toda la documentación que ellos aportan a la Comisión de Fomento, que es a quien le toca decidir. Esta otra parte, que es la parte de la academia, se convoca a investigadores que tienen una muy clara historia y trayectoria en el ámbito de la investigación en el tercer sector, y está la convocatoria hacia la Cámara de Diputados y de Senadores, donde hay un representante de cada una de las cámaras en la mesa del Consejo Técnico Consultivo, tratando de representar un poquito ese crisol ciudadano. Ahora, es importante que la sociedad civil organizada se entere de todo lo que hace el Consejo Consultivo Ciudadano, de esta ley nacional de fomento a las organizaciones de la sociedad civil. Sí, sí. ¿Dónde se ven las noticias directo de sus quehaceres, los reportes de las reuniones, las minutas? Todo está publicado del Consejo Técnico Consultivo, está en consejotecnicoconsultivo.org.mx, y en el trabajo del Encuentro Nacional, ¿el mecanismo? Sí, es encuentronacional.org, y solamente para eslabonar o relacionar el Consejo Técnico con el mecanismo, en parte por esta situación a nivel de representatividad, es que se creó este mecanismo de diálogo para la construcción de una agenda amplia entre el gobierno y las organizaciones, que está relacionado con el Consejo a través de sus representantes, porque está abierto a cualquier persona, a cualquier organización que desee formar parte. Originalmente en marzo del año pasado acudieron 30 organizaciones, y poco a poco se han venido incorporando algunas otras. Entonces, este mecanismo de diálogo pues está abierto a cualquier persona, representante de organización, y basta con que se comunique y que podamos atender su solicitud para que pueda incluso acudir a las reuniones. Cada una de las minutas de las reuniones del mecanismo de diálogo está disponible en encuentronacional.org. Ahí pueden ver los documentos más relevantes, pueden ver los eventos que hemos tenido, los antecedentes, incluso memorias en video y en fotografía de los eventos. Excelente. Entonces, Activarte y Ecosite, que son las instituciones que ustedes representan, forman parte de este Consejo Consultivo. Así es. Muy bien. No, del mecanismo de diálogo. Del mecanismo de diálogo. Yo en lo personal fui consejero del Consejo Técnico Consultivo. Y de ahí creaste esta otra cosa que se llama el mecanismo de diálogo. No, eso fue a través de otra forma diferente de organización. Es una historia muy larga. Les invito a que tengan acá su programa de tele.
Eso sería maravilloso porque se trata de que todas las organizaciones de la sociedad civil tengan este espacio libre y abierto para decir lo que tengan que decir, para ponernos de acuerdo, lograr la paz y el desarrollo en México. Entonces, es una cuota mínima de recuperación, este servicio a 3 cámaras con iluminación, tu set, tus micrófonos, lavalier, bueno, hay uno que ya estamos por tener otro lavalier, tú sí tienes lavalier, yo también. En fin, este servicio de transmisión en vivo y de inmediato, en cuanto nosotros nos levantamos de estas sillas, ya se está retransmitiendo. Tú puedes tener tu canal en YouTube y se retransmite de inmediato en tu canal. O sea, lo transmito en vivo en mi canal, pero se retransmite ya permanentemente en tu canal, pues para que tú estés consiguiendo tus entradas y haciendo tu grupo, ¿no? Excelente. Entonces, bueno, tiene una cuota mínima de recuperación, pero... Te vamos a tomar la palabra porque tenemos mucho que decir. Ustedes que promueven que cada institución sea autosustentable, nuestra única forma de sustentabilidad económica para seguir haciendo periodismo, no mercadotecnia, periodismo, que es investigación, ojo avisor todo el tiempo, para que podamos decir con autoridad lo que decimos y proponemos para México. Hemos tenido que recorrer en presencia física todas las organizaciones altruistas. Entonces, pues sí nos gustaría que ustedes tengan acá su programa y que así nos ayuden a financiar nuestra tarea periodística. Gracias por la invitación. ¿Sí? La tomamos. Bueno, gracias. Muy bien, y está baratísimo, ¿eh? Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter. @Todo México Somos.